Sé que en el nombre poderoso de Jesús, todo aquello que se ha levantado en contra de usted tiene un propósito. Así es. Tiene un propósito. Hay un propósito en todo aquello de que el Señor usted esté pasando y quizá usted no tenga la respuesta. Y cuando yo leí aquí, yo decía, gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor, cuando Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendéis de mí, que soy humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y yo decía, wow, descanso en nuestras almas, descanso. Y ahí yo empecé a meditar en esta palabra y buscaba y yo decía, Señor, es verdad, porque muchas veces cuando nosotros no entendemos y nosotros nos agarramos del Señor y nosotros depositamos nuestra duda, nuestro problema en el Señor, empieza a venir una paz sobre nuestra vida. Empieza a venir algo que uno dice y muchas veces no entiende. Estoy pasando por el problema, pero yo confío en que Jehová de los ejércitos se glorificará en mi vida. Amén. Yo sé que estoy pasando ahora mismo por tribulación, pero yo sé que el Señor me dará la salida. Así es. Y yo en este día lo que yo he venido aquí en esta noche es para que usted entienda que si usted deposita su problema, su casa, su necesidad en el Señor, Él se va a glorificar en todo aquello que usted aún no entienda. Amén. Y eso era lo que yo sentí en mi corazón. Y en este día yo voy a brincar un poquito en la Biblia, pero yo le voy a enseñar por qué usted no tiene que temer a lo que está pasando en su vida. ¿Por qué usted no tiene que pensar en mirar atrás? Porque el Señor nos va a dar la salida. El Señor se va a glorificar en el problema, no importa lo que esté pasando. Y cuando yo veo esta palabra, y yo dije, Señor, yo voy a brincar en el mensaje, pero yo sé que esta palabra hoy, en el nombre poderoso de Jesús, usted la va a hacer suya. Usted va a salir de aquí hoy diferente en el nombre poderoso de Jesús. Yo lo creo, porque dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así yo creo que en esta noche, si nosotros, en el nombre de Jesús, nosotros hacemos esta palabra nuestra, yo sé que el Señor va a hablar a nuestra vida. Yo sé que el Señor se va a glorificar en el nombre poderoso de Jesús. Y yo iba a Jeremías 31:25 y decía, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Amén. Entonces el Señor nos está diciendo aquí, el Señor nos sigue hablando, el Señor nos sigue diciendo que no importa lo que estemos pasando, Él va a satisfacer nuestra alma. Él va a satisfacer esa necesidad que nosotros ahora mismo estamos careciendo. Amén. Y de verdad que no tengo cómo darle la gracia al Señor. Y le quiero decir algo que el Señor trataba conmigo mientras yo estaba sentado. Y aquel día cuando el Señor llegó a mi vida dio un cambio totalmente desde aquel día donde el Señor empezaba a restaurar mi vida en todas las maneras. Gloria a Dios. Donde yo veía al Señor glorificándose en cosas que yo todavía aún no la entiendo. Aleluya. Y que yo todavía tengo la certeza que Él seguirá glorificándose en cada una de aquellas cosas que yo todavía no le entiendo. Él seguirá glorificándose en el nombre de Jesús. Y muchas veces yo digo y medito en esa palabra, venid a mí, venid a mí, venid a mí. Y cuando yo puedo entender de cómo el Señor iba tratando en mi vida personal, cómo el Señor, mientras más yo depositaba mi fe en Él, Él se iba glorificando en mi relación, en mi salud, aún yo yendo al hospital y pasando por momentos de dificultades y viendo, muchas veces yo decía,
Y la última vez que yo fui al hospital, yo dije, wow, Señor, cuando pasé por el problema que estaba pasando, y aquel día yo me levanté y yo empecé a sentirme bien mareado y empecé peleando conmigo mismo. Y yo decía, no, Señor, porque yo tengo que ir a trabajar. Tú me vas a dar la fuerza, tú me vas a sostener, tú me vas a sanar en este día. Porque yo tengo una responsabilidad y ahí es que yo quiero que nosotros nos basemos. Si nosotros ponemos a Dios como lo primero, nuestra vida irá a cambiar. Nosotros veremos la mano de Dios glorificándose en nuestra vida. Y mientras yo decía, yo quiero ir a trabajar, yo me sentía más débil. Y yo me sentía más débil. Y llegó un momento donde yo me bajé al piso porque empecé a sudar y empecé a perder la fuerza. Y en aquel momento yo no sé si yo me desmayé, yo no sé qué pasó. Yo sé que por unos momentos de 29 minutos a 35 minutos yo no supe de mí, yo no sé lo que pasó conmigo. Y después mientras yo me levanté y vuelvo a ver el reloj y yo digo, pero ya es la hora de yo irme a trabajar. ¿Qué tiempo yo duré aquí postrado en el suelo, todavía con la preocupación, no de mi salud, no de lo que me podía pasar, sino por lo que nosotros hoy en día estamos viviendo, que las preocupaciones, que el trabajo, que la casa, que el carro? Nosotros hemos perdido el desenfoque de la cosa de Dios muchas veces. Y mientras yo empezaba y yo me paro y sigo peleando conmigo, con mi fuerza, y yo digo, no, yo me tengo que ir a trabajar. Llegó un momento donde yo empecé a convulsionar, donde yo empecé, y ahí fue que yo pude ver que yo dije, Señor, ya no puedo. Ahí yo vi mi hijo que salieron de la habitación, ahí yo vi mi esposa que vino, y ahí fue donde yo me desmayé por unos 4 o 5 minutos. Y yo en el hospital, yo decía, y mi esposa y yo hablando, me decía que hay un propósito de Dios. Amén. Yo estoy aquí, y yo muchas veces le decía a mi esposa, los doctores dirán que yo estoy loco, porque ellos me preguntaban a cada segundo, ¿tú estás bien? Y yo, sí, todo está bien. Y ellos decían, pero es que tu corazón está yendo de 1,77, donde lo normal es de 60 a 100. Y yo todavía hoy me pregunto, donde yo he estudiado, yo he buscado, y donde su corazón después que pasa de 120, el latido por minuto, usted puede tener un ataque al corazón en cualquier momento. Entonces el mío estaba en 1,77 y yo decía, Señor, tú me has guardado, tú me has seguido guardando, porque ahora todavía yo sigo preguntando, y Señor, ¿y por qué a mí no me dio un ataque al corazón en aquel día donde yo pasé la noche entera con un dolor de cabeza, con mi corazón que yo pensaba que se me iba a salir de la boca? Pero ahí yo he visto la mano de Dios obrando. Yo he visto como el Señor ha cuidado de nuestra familia, de mi casa, de mi trabajo, de mi vida en todo tiempo. Y por eso es que yo le digo que no importa lo que usted esté pasando, no importa el propósito, no importa de qué color usted esté viendo la situación, el Señor, si usted viene a Él, Él se glorificará en su vida, no importando lo que esté pasando. Amén. Oh, gloria a Dios. Y cada día yo le digo a usted, entréguese a Cristo, entregue su vida al Señor. No importa, miren, no importa lo que usted pase, no importa por lo que usted haya pasado ayer, lo que pasó en el pasado. El Señor dice que en Cristo Jesús nueva criatura nosotros somos. Así es. Simplemente nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en el Señor y creer en que Él nos librará de todo problema, aún usted no entienda. Y yo, cada día más, yo le digo a las mujeres de esta iglesia, aún los hombres, ustedes que alguna vez están peleando una batalla, no tire la toalla. No tire la toalla, entréguele ese matrimonio al Señor. Guíese por el Señor y dígale, mira, Señor, tú me llamaste y tu palabra dice que yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que siga peleando, siga usted clamando, siga usted siendo ejemplo en su hogar.
muchas veces decimos ya yo no puedo más, pero el Señor nos dice que su yugo es liviano. Y aquí es que yo quiero que usted me entienda muchas veces, y yo quiero preguntarle con quién usted tiene el yugo en esta noche. Si el yugo suyo es con el Señor. Y me gustaba donde yo busqué una porción en el diccionario buscando el significado del yugo. Y aquí la mayoría somos caribeños, sabemos que los yugos los llevan los bueyes, muchas veces las mulas, animales que trabajan cargados pesados. Entonces muchas veces nosotros tenemos que preguntarnos de con quién es nuestro yugo. Y nosotros pensar que si nosotros no, nuestro yugo es con el Señor, Él tomará nuestra carga. Él va a tomar aquello que nosotros humanamente no le vemos la salida. No tenemos la fuerza para nosotros seguir caminando. Pero Él nos dice en esta noche que Él es quien coge nuestra carga. Él es quien la lleva. Simplemente usted tiene que depositar en Él y caminar. Y yo, mientras yo buscaba en esta palabra, yo decía yugo. Y de tantas que encontré, hubo una que me llamó mucho la atención. Y de verdad que muchas veces nosotros tenemos que aprender a confiar totalmente en el Señor. Y yo le digo más por estos tiempos que estamos viviendo, donde las cosas que vienen son bien fuertes. Ahora es que más tenemos nosotros que estar agarrados del Señor. Y cuando yo empecé a buscar esto, porque yo decía, Señor, tú en esta palabra estás hablando de yugo. Y una de las definiciones decía yugo, ley o dominio superior que sujeta y obliga a obedecer. Muchas veces nosotros, que ayuda a obedecer. Y su palabra muchas veces nos manda a hacer cosas. El Espíritu Santo nos inquieta a hacer cosas en nuestra vida y nosotros no las hacemos. Entonces cuando yo veía y decía, yugo, quien obliga a obedecer. ¿Estamos nosotros obedeciendo al Señor? ¿Estamos nosotros tomando decisiones dirigidas por el Señor? ¿Estamos nosotros diciéndole, Señor, mira, esto yo te lo estoy entregando a ti para que seas tú glorificándote en el nombre de Jesús? Pero muchas veces nuestro yugo que nos ata muchas veces es el trabajo. El yugo que nosotros nos ata son las vanidades de esta vida, de este mundo. Y muchas veces nosotros tenemos que entender que el mismo Señor dijo, el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo y cargue su cruz. ¿Qué Él quiere decir con esto? Claramente, nosotros tenemos que dejar el yo que muchas veces no nos deja dar el paso, no nos deja restaurar nuestra relación, no nos deja cambiar al otro, porque primeramente nosotros tenemos que empezar. Para usted cambiar a otro, tiene que empezar a cambiar a usted. Usted tiene que empezar a decirle, ok, si mi palabra dice que la mujer sabia edifica su casa, pídale sabiduría al Señor. Cuando pase por el problema, dígale, Señor, no entiendo, pero tú me capacitarás a entender por lo que estoy pasando. Y si tu palabra dice que yo edificaré mi casa, yo entonces la voy a edificar en el nombre de Jesús. De igualmente le digo a los hombres, muchas veces nosotros, nuestro carácter, muchas veces el machismo que tenemos, no nos deja ver la verdad de Cristo Jesús. La palabra claramente nos dice que nuestra esposa son un vaso frágil. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Nosotros tenemos que aprender, como el Señor dijo aquí, que nosotros nos enyuguemos con Él. Que nosotros aprendemos a ser, como dice aquí este versículo, que Él es manso y humilde. Que nosotros aprendamos a nosotros nuestra humildad. Cada día nosotros caminar y practicarla como Jesucristo la hizo. Como Él fue ejemplo. Y cada día más nosotros vivir una vida que sea de agrado para el Señor. Y yo seguía, y le voy a leer un par de capítulos de la Biblia, para si todavía hay alguna duda,
de aquí usted hoy salga sin duda de que el Señor le da la salida, no importa donde usted se encuentre. Él sabe por qué hace las cosas. Y en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, mire, eso que usted está pasando, se lo vamos a entregar al Señor. Y Él nos va a dar la salida. En el nombre poderoso de Jesús, yo creo que cuando nosotros aprendemos a descansar en el Señor, nosotros vemos la mano de Dios obrando. Nosotros vemos la mano de Dios en la enfermedad, Él glorificándose. Nosotros vemos la mano de Dios cuando nosotros decimos, mira, es que ya yo no puedo más con mi hijo, yo no puedo más con mi hija. El Señor toma el control y Él se glorifica en todo aquello que nosotros estemos pasando. Así que en esta noche yo creo que nosotros vamos a salir de aquí creyendo en lo que decía esta palabra, que aquello que nos agobia, aquello que nos cansa en este día, nosotros se lo entregaremos al Señor y Él nos dará la fortaleza para nosotros mañana cuando nos levantemos como si nada está pasando, con una certeza de que aquel problema que yo estoy enfrentando ahora, el Espíritu Santo de Dios se va a glorificar en nuestra vida, en nuestro hogar. Simplemente nosotros lo vamos a creer con fe.